Criatura. Estás con ganas de jugar, ¿no? Estás con ganas de jugar hoy día. Te voy a dar tu palito, te voy a dar tu palito. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ah. Ve, la otra. Mira, mira, mira lo que te haces. ¿Qué tal? Ay, una idea también. She's just waiting for it to start. No, she was just telling me the tip about it. She's on this one. So for the after this maybe. Yeah. Just the mom had offered and I didn't want her to feel like she was like being rejected. Yeah, definitely. And yeah, I think we would have to do.
El que no sabe qué vas a activarlo. Muy buenas noches, estimados asistentes. En nombre de la Asociación Peruano-China, sean todos bienvenidos. La transmisión de esta noche la estamos haciendo simultáneamente por Zoom y Facebook Live. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas usando el chat de Facebook o Zoom para que éstas puedan ser respondidas una vez que nuestras doctoras invitadas hayan finalizado su presentación. En nuestra conferencia anterior hemos visto cómo debemos proteger a nuestros niños de los efectos dañinos del sol, aprovechando del verano para incrementar su actividad física al aire libre y así su sistema inmune estará mejor preparado para resistir el invierno. Esta noche aprenderemos cómo cuidar la salud respiratoria de nuestros hijos que en ciudades como Lima, por ejemplo, el frío es más inclemente debido a la humedad. Y para tratar el tema contamos con dos importantes doctoras. En primer lugar nos acompaña la doctora Cecilia Young, con especialización en medicina pediátrica y subespecialización en medicina pediátrica intensiva. Actualmente es médico pediatra en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y es docente en la Escuela de Medicina en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y por primera vez nos acompaña la doctora Patricia Yaque, médico neumóloga, pediatra y epidemióloga. Ella es coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y también es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Pati, Ceci, muy buenas noches, sean bienvenidas. Qué maravilla tenerlas a las dos reunidas para esta conferencia. Por favor, Pati, tú empiezas, te escuchamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, Claudia. Es para mí un gusto poder hablarles hoy de este tema tan importante y que espero que los consejos que podamos darles sean de utilidad para que los niños tengan estas infecciones respiratorias sean prevenidas de la mejor manera y cuando aparezcan sepamos diferenciar cuándo tenemos que preocuparnos o cuándo tenemos que buscar ayuda. Hoy vamos a hablar de aprender cómo cuidar la salud respiratoria de los niños. Y lo cierto es que todas las mamás que nos acompañan, de repente alguien si tiene sobrinos, nietos, probablemente la palabra que más va a escuchar durante los primeros años de vida de su niño son virus, ¿no? Doctor, mi hijito tiene moco, tiene tos, tiene fiebre, es un virus. Pero ahora también tiene diarrea, sí, es otro virus. Y es que los niños son personas que están muy predispuestas a tener virus, ya sea aquellos que causan influenza o que causan gripe con fiebre muy alta. También vamos a tener cuadros de resfrío común, donde la fiebre suele ser más bajita, pero hay muchos síntomas de moco en la nariz, mucha tos.
Ahora también en los 3 últimos años ya tenemos un nuevo virus con el COVID-19 y como si esto no fuera sencillo, también tenemos la posibilidad de que un niño sea alérgico y que un niño alérgico pueda tener tos y moco. Entonces, con tantas enfermedades que puede tener un niño y con los síntomas tan parecidos, es importante que sepamos que un niño... Cuando tienen enfermedades respiratorias. Sí. Y esta es una pregunta muy frecuente de los papás cuando vienen a consulta, y es que vienen agotados, vienen cansados y me dicen, mi hijo se enferma mucho. Y es normal que los niños se enfermen. Hay un punto de normalidad. Se dice que un niño sano de aproximadamente 2 años puede tener al año entre 6 a 8 procesos virales. Es decir, en 12 meses quizás una vez al mes, sí. Y si eso no fuera del todo sencillo, un niño de 2 años, también muy sano, que va al nido y tiene contacto con otros niños, puede tener hasta 14 procesos virales al año. Entonces, sí, los niños se van a enfermar mucho. Y estamos hablando de un niño sano. ¿Por qué los niños se enferman tanto? Hay que recordar que los niños tienen algunas características anatómicas, algunas fisiológicas, de maduración que los hacen más susceptibles a infecciones respiratorias. Lo primero que debemos recordar es que en el invierno circulan muchos virus. Hay un virus, por ejemplo, que se llama rinovirus, que causa el resfrío común, y este rinovirus tiene 200 serotipos. Y estos serotipos entre ellos no producen inmunidad. O sea, yo me tengo un rinovirus esta semana y en 2 semanas puedo tener otro rinovirus y en 3 semanas puedo tener con el mismo serotipo que tuve al inicio. Es decir, y además, por ejemplo, otros virus como el adenovirus también puede producir, tiene algo de 60 serotipos y esos serotipos tampoco producen inmunidad o defensas contra este serotipo. Entonces, los niños van a estar expuestos a virus a los cuales ellos no tienen defensas. Entonces, es por eso que en el invierno, cuando empiezan a frecuentar otros niños, sobre todo al ir al nido, se van a enfermar con mucha frecuencia. Y si tomamos en cuenta 14 procesos virales al año y los juntamos en el invierno, quizás pueden ser 1 o 2 cada mes. Además, los niños tienen algunas características anatómicas que los hacen más sensibles a infecciones virales, además puedan complicarse. Ellos no tienen comunicaciones entre los alveolos, la caja torácica suele ser más blandita, entonces con más frecuencia y con unas defensas más bajitas, muchas veces un resfrío puede complicarse con otitis o infección de oído, puede complicarse con sinusitis o infección de senos paranasales, puede complicarse con neumonía y en algunos casos también los resfríos se pueden complicar con broncoespasmo, donde los bronquios, que normalmente son como una manguerita, se cierran. ¿Cómo se transmiten los virus? Esto es importante y luego se va a hablar más a profundidad de esto. Y es que cuando un niño tiene fiebre, tiene moco, tiene tos, probablemente esté ante un cuadro viral. Y a veces las mamás nos dicen, es que caminó descalzo, es que abrió la refrigeradora o es que se metió a la piscina. Y lo cierto es que los virus, así como aprendimos cómo se transmite el COVID, se transmiten de una persona a otra persona. Ya sea que la persona hable muy fuerte o grite y salgan partículas muy grandes que entran en contacto con la nariz, con los ojos, con la mucosa oral de la persona susceptible. Ya sea que la persona no hable tan fuerte, pero las partículas se quedan suspendidas en el aire como aerosoles y también ahí entran en contacto con las vías respiratorias. O por objetos, al coger un lápiz, al coger un cuaderno y viene el otro niño, lo coge y luego con las manitos se toca la cara. Los aerosoles son muy importantes para transmitir virus como el COVID y los objetos son importantes para otro tipo de virus como el virus sincitial respiratorio que puede producir también no solamente resfrío sino bronquiolitis, sobre todo en los niños más pequeñitos. ¿Qué tipo de infecciones hay? Los niños pueden tener muchos tipos de infecciones respiratorias. Las más comunes o la más común quizás es el resfrío común. Es importante que conozcamos cuál va a ser el curso normal de un resfrío común porque en base a eso vamos a permitir
reconocer cuándo hay un signo de alarma y cuándo debo llevarlo a un centro de salud. Normalmente en un resfrío común, el niño puede tener fiebre el primer, segundo, tercer día y empiezan los primeros días con moco, con tos. El moquito hacia el tercer o quinto día se pone verde, luego se pone clarito para ir disminuyendo hacia el día 10 a 14. Y la tos generalmente empieza seca, luego se torna húmeda con secreciones para finalmente ponerse sequita y irse en unos 10 a 14 días. Es así que un resfrío común en un niño de 2 años puede durar aproximadamente 2 semanas. Conforme el niño crece, esta duración de un resfrío común se va a cortar. ¿Qué no es normal en un resfrío común y cuándo debería llamarnos la atención? Si hay fiebre por más de 3 días o si luego de un periodo inicial de fiebre desaparece y vuelve a reaparecer hacia el quinto o sexto día. Si la tos luego del quinto o sexto día en lugar de ir bajando va aumentando o si hay tos quizás por más de 3 a 4 semanas. Esos síntomas sí se desvían totalmente de un resfrío común y podríamos sospechar que hay alguna de las complicaciones que nombro. En niños hay que tener mucho cuidado porque el problema que vemos es que los niños, la mayoría de ellos, o el cuadro más común que tienen es de resfrío común, y se les da medicamentos para que se vaya la tos, medicamentos para que se vaya el moquito. Y acá tenemos un problema porque no podemos usar cualquier medicación en niños, porque hay medicamentos que tienen efectos adversos y además que no son de utilidad para modificar el curso clínico de un resfrío común ni para prevenir las complicaciones que pueden presentarse. Así como veíamos este cuadro de presentación de síntomas de un resfrío común, así se ve un resfrío común si uso medicamentos para quitar la tos. Se ve exactamente igual si uso medicamentos para descongestionar la nariz. Se ve exactamente igual si uso antibióticos. Ninguno de estos medicamentos cambia el curso normal de un resfrío común. Y hay que tener en cuenta que hay medicamentos que pueden ser peligrosos. Es así que la FDA o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomienda que no se deben usar medicamentos ni para quitar la tos, ni medicamentos descongestionantes, ni antihistamínicos en niños menores a 2 años. La Academia Americana de Pediatría va más allá y dice que estos medicamentos no deben ser usados en niños menores de 4 años. Entonces, darle medicamentos para la tos, medicamentos para quitar el moco, no solamente no son eficaces, sino no es seguro en un niño pequeño. Más aún, hay un medicamento que se llama codeína y que está en algunos jarabes para quitar la tos, y la FDA en abril del 2017 nos dice claramente que no se debe usar en niños menores de 12 años porque puede producir depresión respiratoria, el niño puede dejar de respirar. Entonces, medicamentos tan delicados a veces se usan porque el niño tiene tos y la tos es parte de la defensa mecánica natural que tiene el cuerpo para que estos procesos respiratorios se resuelvan. Entonces, hay que tener cuidado con la medicación que se usa ante un resfrío. Como habíamos hablado, la mayoría de cuadros virales, la mayoría de cuadros respiratorios en niños son virales. Un resfrío común es un cuadro viral y los antibióticos no se recomiendan porque no son de utilidad. Esta es una recomendación de una revista que se llama Cochrane. Esta revista lo que hace es publicar la evidencia o el resumen de toda la evidencia disponible que hay en el mundo sobre las enfermedades y los tratamientos de estas, ¿no? Entonces, el antibiótico no va a hacer que se vaya la tos, el antibiótico no va a hacer que se vaya el... ¿Qué sí sirve para un resfrío? La limpieza de fosas nasales con cloruro de sodio, los líquidos tibios, hidratar al niño,
y se podría usar la miel de abeja en niños mayores de 2 años para reducir la duración de síntomas o la duración de la tos. Con respecto a los signos de alarma, ¿cuándo debo llevar a mi niño a emergencia? Está con tos y está con moco. Si tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, debe ser evaluado por un médico. Si tiene más de 3 meses y tiene fiebre más de 3 días, también es un signo de alarma. Si el niño respira rápido, y esto hay que comparar cómo el niño respira usualmente antes de este cuadro viral, y siempre que veamos si el niño respira rápido, debe estar sin fiebre, ¿no? Un niño con fiebre va a respirar más rápido siempre. Si se le unen las costillas, si su saturación es menor a 94%, si no está tolerando ningún alimento porque vomita todo, o si el niño tiene mucho sueño durante el día, este niño debe ser evaluado por un médico. Mi niño ha tenido 6 resfríos en el año y yo sospecho que tiene algún problema en sus defensas. Fíjense, comparemos cómo se ve un niño que realmente tiene un problema en las defensas o una inmunodeficiencia. Generalmente estos niños tienen más de 4 infecciones al oído al año, tienen más de 2 procesos de sinusitis grave al año, tienen más de 2 meses con antibiótico y el niño no responde a la medicación, tienen más de 2 procesos de neumonía en un año y además su peso o la ganancia de peso no es buena. Si tengo un niño que gana bien peso, que lo que tiene son resfríos que duran entre 1 a 2 semanas, entre 6 a 8 procesos al año, este es un niño normal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos que un niño se enferme? La lactancia materna es una de las medidas de protección más importantes. A través de la lactancia o de la leche de la mamá se transmiten inmunoglobulinas, se transmiten anticuerpos para que el niño se proteja de infecciones virales, y luego se va a hablar un poquito más de la lactancia materna. La alimentación lo más sana y balanceada según las recomendaciones de alimentación para los niños, incluir frutas de diversos colores. La actividad física es muy importante, ¿no? A veces dice, doctora, lo pongo en la natación para que desarrollen sus pulmones. Quizás es un poquito un mito. La natación es un excelente ejercicio aeróbico, pero no cura el asma o no hace que los pulmones se desarrollen más rápido por ser natación. Toda actividad física permite el desarrollo pulmonar. Toda actividad física aeróbica debe ser recomendada a los niños para que puedan tener una mejor capacidad pulmonar. Y en aquellos niños que son alérgicos o que tienen rinitis alérgica, ver si luego de usar la piscina tienen moco o tienen tos, porque el agua de la piscina tiene cloro y el cloro puede ser irritante para las vías respiratorias. El sol también es una medida importante, y con todas las medidas de cuidado que hay que tener para la protección solar, en la luz solar o a través de la luz solar los niños absorben en la piel la vitamina D, que permite o está asociada también a la salud respiratoria. Los probióticos que están, por ejemplo, en los yogures, se ha visto que son mejores que el placebo o no dar ningún tratamiento para prevenir infecciones respiratorias de vías altas en niños. Entonces, puedo usar probiótico en la vida diaria, más que suplementarlo. Se recomienda que el niño pueda consumir naturalmente yogur que tiene probióticos, y que también se ha hecho una revisión sobre la utilidad que puede tener para prevenir las infecciones respiratorias. Muchas veces también nos dicen qué vitamina le puedo dar, y no es que el niño esté ni desnutrido ni le falten vitaminas, y no es que las vitaminas van a prevenir que un niño se resfríe. Si un niño tiene contacto con otros niños que están enfermos, el niño se va a contagiar muchas veces hasta que vaya creciendo, ya su sistema inmune va madurando y se defiende mejor contra los virus. También se ha estudiado si la suplementación, por ejemplo, con vitamina C tiene que ver con la disminución de la frecuencia de presentación de los resfríos, y no se ha encontrado esta asociación. Por lo tanto, tampoco es que recomendemos a todos los niños vitaminas para prevenir las infecciones virales. Y bueno, un paso muy importante para los niños, para protegerlos de las infecciones virales o de algunas infecciones por bacterias,
también es la administración de vacunas, sobre todo para aquellas enfermedades para las cuales tenemos la suerte de tener vacunas y que vamos a hablar a continuación, nos va a presentar la doctora Ceci. Activar el... Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias también a Claudia por su amable presentación. Realmente para mí es un gusto estar aquí esta noche con ustedes y poder compartir un poquito de algunas cositas de prevención que como pediatra me interesan muchísimo. Un minuto que voy a compartir. Un segundo. Por favor, ¿me confirman que están viendo mi presentación? ¿Sí ven mi presentación? Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con el tema de las enfermedades respiratorias. Y a mí me ha tocado un tema muy interesante que es qué podemos hacer para prevenir, evitar estas enfermedades que, como bien dice la doctora Patricia, son sumamente frecuentes en la población pediátrica. Y es que otro de los temas que sale de la mano, hemos visto con Patti enfermedades las más comunes, las más frecuentes, vamos a hablar un poquito de la prevención de ellas, pero también cuando hablamos de enfermedades respiratorias podemos tener algunas un poquito más graves, más serias, como dijo ella, las infecciones bajas como la neumonía, que sabemos que son más graves y que incluso pueden llegar a matar a nuestros niños. Entonces, el tema de prevención de enfermedades respiratorias cobra vital importancia, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando cómo es que se contagia, cómo es que adquirimos una enfermedad, una infección respiratoria. Y ahí es súper interesante que estas infecciones respiratorias se transmiten por la vía aérea. Y cuando hablamos de eso nos referimos a que personas que pudieran no saber que están enfermas, pero que sin embargo ya tienen a la bacteria o al virus dentro de ellos, sobre todo en la mucosa de su nariz y su garganta, cuando ellos tosen, estornudan o incluso algo tan frecuente como es hablar, podemos estar eliminando en esas pequeñas gotitas cantidad de gérmenes, ¿no? Y estos gérmenes, miren aquí por ejemplo la imagen de una niña cuando está tosiendo, miren la cantidad de secreción de pequeñas gotitas que a simple vista no se ven, pero que probablemente si la tuviéramos a trasluz podríamos ver cómo salen estas pequeñas gotitas disparadas, ¿no? Y estas gotitas, cuanto más pequeñitas, pueden quedarse en el espacio, en el ambiente, en el aire, suspendidas por un tiempo, ¿no? Sobre todo las más chiquititas. Entonces, estas secreciones que eliminamos cuando tosemos, hablamos, gritamos, van a quedar en ese espacio cercano a nuestro. ¿Y qué es lo que ocurre? Con mucha facilidad, las personas que aparentemente están sanas alrededor van a entrar en contacto con ellos y es a través de la respiración que van a inhalar estas pequeñas gotitas que han quedado suspendidas en el ambiente. Por eso, cuando comenzó el tema del COVID, recuerden que nos decían mantener la distancia, justamente para ayudar a que la cercanía no sea un factor que facilite la transmisión de este tipo de infecciones. Y esto aplica a todas las enfermedades respiratorias comunes en nuestra población. Estas secreciones, si bien es cierto, pueden ir de una persona a otra. ¿Cómo es que ingresan a una persona sana? Fácil. Cuando respiramos, ya lo dijimos, pero también pueden entrar a través de nuestras manos. Nuestras manos, cuando las llevamos a los ojos, la nariz, la boca, los niños, qué frecuente es que se chupen los dedos, ¿no? Entonces están haciendo que estos microbios ingresen a su organismo. Y la otra forma que también nos comentó Patti fue a través de la contaminación de los objetos, porque la persona tose, estornuda, y así como quedan un rato suspendidas en el ambiente, estas pequeñas gotitas van a caer y van a contaminar los objetos que tienen alrededor. Entonces, imagínense, en algo tan privado, tan cerrado como puede ser nuestro hogar, ¿no? Uno de nosotros tose, estornuda, miren
¿Cuántas cosas tenemos alrededor como para poder contaminarlas? Y lo más preciado, ¿cuántas personas que tenemos y muy cerca, ¿no? Por eso es súper importante que, entendiendo cómo es que contagiamos, empecemos a hacer un poquitín de prevención por ahí. Ahora, nos vamos al escenario de nuestros niños más pequeños. Nuestros niños pequeñitos comienzan con la guardería, con los nidos, con los kinder. ¿Y qué ocurre ahí? El nivel de interacción cuerpo a cuerpo es bien fuerte, es bien frecuente. La cercanía de nuestros niños, y eso sigue en el colegio. Entonces, ya entendemos cómo es que nuestros niños, cuando comienzan la etapa de la escolaridad, es donde comienza la época también donde ellos van a tener más cantidad de enfermedades respiratorias, por la facilidad que ofrecen justamente este tipo de prácticas para lo que es la transmisión de enfermedades respiratorias. Entonces, prevenir empieza por evitar contagiar a más personas. Ya hemos visto, las contagiamos a través de las secreciones que vamos eliminando, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer si alguien sospecha que está enfermo o ya tiene la evidencia de que está enfermo con un cuadro respiratorio? Lo que debemos hacer es idealmente usar las mascarillas, ¿no? Si voy a estornudar, voy a toser, lo ideal es que usemos un pañuelo para cubrirnos nariz y boca. ¿Y por qué un pañuelo y no nuestras manos? Porque el pañuelo va a contener las secreciones ahí y vamos a poder descartarlo, y eso va a reducir el riesgo de que nuestras manos queden contaminadas con estos microbios, estos patógenos, y generen un mayor riesgo para las cosas que podamos ir tocando en el camino, ¿ok? Y el otro tema importante es, si yo no tengo un pañuelo, no tengo una mascarilla, ¿qué puedo hacer? Estos eventos vienen de manera súbita y no siempre puedo predecir en qué momento voy a toser. Entonces es cubrir la boca y la nariz con la parte interna de mi brazo, ¿no es cierto? Como muestra la figura. Una práctica muy frecuente y que preocupa cada vez más es el tema de la automedicación. Esto no solamente se da en la población adulta, se da con mucha frecuencia en la población pediátrica y es alarmante. ¿Por qué? A los pediatras nos preocupa muchísimo, porque a veces medican a los pacientes y cuando nosotros los evaluamos, cuando nosotros los vemos, no estamos viendo la forma como la enfermedad se está presentando, porque ya cambiaron, ¿no? Modifican las manifestaciones. Eso es por un lado. Segundo, el que se automedica cree que ya está recibiendo el tratamiento y cree que hay que esperar nada más para que todo pase porque la medicación va a actuar. Y de alguna manera esto también puede ocultar, maquillar muchas de las manifestaciones de alarma que deberíamos estar viendo y que podrían preocuparnos para acudir. Entonces, el tema de la automedicación es un problema serio, no solo porque hay medicamentos que están contraindicados, sino por la falsa sensación de que la situación ya se está controlando, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener presente siempre es, si un niño está enfermo o no se siente bien el día de hoy, debemos de todas las maneras posibles tratar de evitar enviarlos a los colegios, a las guarderías, ¿no? Tengan o no tengan fiebre. Una, porque el niño se está sintiendo mal y ahí en el colegio no es que va a sentirse mejor. Dos, pone en riesgo a otros niños de poder contagiarlos. Entonces, no es una buena práctica. Si está enfermo, lo mejor tanto para niños como adultos es quédense en su casa y eviten salir. ¿Dónde puedo contagiarme? Bueno, si estoy cerca de alguna persona que esté enferma, eso facilita muchísimo. El estar en lugares muy concurridos, muy aglomerados, ¿no? Eso también facilita. La distancia entre la persona enferma y las personas sanas se acorta, por lo tanto es mucho más fácil que podamos inhalar, respirar, y en cada inhalación que hagamos con partículas, estas pueden ingresar a nuestro cuerpo y nos podemos contagiar, ¿no? Hay otras cosas que pueden facilitar, no es que produzcan la infección, pero sin embargo pueden facilitar. ¿Cómo es esto? Hay prácticas que se dan todavía, lamentablemente. Hay una que es alarmante, que es el consumo de cigarro, pero el niño no fuma, nos dicen los papás. Claro, el niño no fuma de manera activa, no fuma de manera directa, pero sí es un fumador pasivo en la medida en que está expuesto al humo.
Y así como el humo del cigarro, el humo, por ejemplo, de algunas estufas que funcionan a gas y que quedan en lugares con muy poca circulación de aire, la exposición a vapores, a químicos como, por ejemplo, desinfectantes concentrados, muy fuertes, todos esos son irritantes de las vías aéreas. Entonces, si bien las infecciones respiratorias se producen porque los origina una bacteria o un virus, hay condiciones como estas que lo que hacen es irritan, inflaman, y si viene un virus, una bacteria sobre este tejido respiratorio inflamado, va a ser mucho más fácil que las infecciones se den y se desarrollen con mayor intensidad. Entonces, algo que insistimos mucho, sobre todo en nuestro ambiente, es no exponer a los niños al humo del cigarro, del tabaco. Vamos ahora al tema de protección. Entonces, ¿cómo te protejo? ¿Qué formas tengo de prevenir las infecciones respiratorias en general? Uno, la primera, sobre todo con los primeros 6 meses de vida de nuestros niños, la lactancia materna exclusiva, fundamental. No solo es una excelente manera de alimentarlos, la mejor, sino también es una muy buena forma de protegerlos. A través de la leche materna, la madre le está pasando no solo nutrientes, sino también le pasa las defensas que ella tiene. Hay enfermedades para las cuales ella ya tiene protección, tiene lo que se llaman los anticuerpos. Y esta leche materna es una maravilla porque ayuda a que el niño no se enferme contra esas enfermedades, ¿no? Lo siguiente, el gran aliado son las vacunas. Por lejos, después del agua potable, nada ha demostrado ser tan importante en la salud pública de las poblaciones como ha sido la introducción de vacunas a la población. Por eso es que la mayor parte de países en el mundo, por no decir casi todos, usan en su población esquemas de vacunación. ¿Por qué? Porque tienen un gran impacto positivo en cuanto a prevención y protección contra enfermedades. Las vacunas, sabemos muy bien nosotros que son nuestras grandes aliadas. Y las vacunas, para lo que son las enfermedades respiratorias, yo creo que la gran parte de ustedes reconoce la vacuna contra influenza o la vacuna contra la gripe, una vacuna que deberíamos colocarnos todos los años. ¿Y por qué todos los años? ¿No basta una dosis? No, porque el virus de la influenza o gripe, que es lo mismo, cambia, muta, se transforma año a año. Por eso es que nuestra vacunación debe ser anual. Si me vacuné el 2022, ahora en el 2023, a partir de marzo o abril, que sale la vacuna, debo aplicarla. ¿Los niños se pueden vacunar contra influenza? Por supuesto, desde los 6 meses de edad, ¿no? Otra vacuna importante es la vacuna contra el neumococo o la vacuna también conocida contra la neumonía. El neumococo es una bacteria que es la principal responsable de las bacterias que generan neumonías. Y esto va tanto para niños como para la población adulta. Y es una vacuna sumamente efectiva, bastante segura y se aplica desde los 2 meses de vida. Y es la misma vacuna que podemos aplicar incluso al adolescente, al adulto joven, al adulto mayor. La otra vacuna recientemente implementada es la vacuna contra el COVID, el famoso COVID-19. Tenemos vacuna ya no solamente para los pacientes mayores de 5 años, sino ya desde septiembre del año pasado tenemos la vacunación para los niños desde los 6 meses de edad. Una excelente herramienta para ayudar a prevenir esta enfermedad que tanto daño ha causado a la población a nivel mundial y que hemos sido testigos cómo la vacunación ha tenido un impacto impresionante. Miren, hemos estado en una quinta ola que casi no hemos sentido mucho en términos de mortalidad, ¿no? Y eso es gracias a la vacuna. ¿Y los pacientes hospitalizados en la quinta ola, qué pasó con ellos? Bueno, la vacuna está, pero en la medida en que no nos la apliquemos adecuadamente, la protección no la hemos conseguido. ¿Quiénes son los que se han hospitalizado en la quinta ola? Los que no habían completado su esquema de vacunación, habían recibido solo una dosis de repente, o 2, o peor aún, no habían recibido ninguna. Y justamente fueron los que han tenido la mayor incidencia de hospitalizaciones, ¿no? Otro grupo de vacunas que a veces las dejamos un poco olvidadas porque se ponen más en los pequeños,
la vacuna contra la difteria, ¿no? Difteria es una bacteria que causa enfermedades respiratorias también importantes. Casi no vemos porque justamente la vacuna es muy buena, entonces no vemos casi casos de difteria. Otra vacuna es pertussis, una bacteria que genera estos cuadros, de repente la conocen como tos convulsiva, tos quintosa, ¿no? Esta es una bacteria que puede causar enfermedad grave, seria, incluso mortal, sobre todo en los niños menores de 1 año, ¿no? Otra vacuna que tenemos contra el Haemophilus influenza tipo B, antes de que existiera la vacuna de manera universal, era una de las principales responsables de neumonías y de meningitis. Gracias a la vacuna vemos una vez más el gran impacto positivo para ayudar a proteger a nuestra población. Entonces, el tema de vacunas para enfermedades respiratorias básicamente son estas, pero recuerden y permítanme hacer tomarme unos segundos en esto. Nosotros tenemos que vacunar a nuestros niños desde que nacen. Son súper importantes las vacunas. Es la mejor manera que tenemos de proteger a nuestros niños y asegurar que tengan un crecimiento pleno, un desarrollo bueno, ¿no? Y es justamente así, porque el niño vacunado es el niño que menos se va a enfermar. Por lo tanto, es el niño que menos riesgo tiene de desnutrirse, menos riesgo tiene de tener retardo en el desarrollo, y etcétera, etcétera. Entonces, las vacunas, ¿cuándo empiezan? Desde que nace, ¿no? Y cada uno de ustedes en sus controles de niño sano, su pediatra les va a ir dando la pauta de qué vacuna deben ir colocando, ¿no? Ahora, ¿nuestras vacunas son solo para los niños pequeños? Definitivamente no. Los niños escolares, los adolescentes tienen vacunas indicadas y debemos seguir colocándolas, completar sus esquemas. Los adultos también, los adultos mayores también. Entonces es responsabilidad por un lado nuestra el hacer que nuestros niños reciban las vacunas que deben recibir, ¿no? Y es una forma de proteger lo que queremos, lo que amamos, ¿no? Y que tenga una calidad de vida adecuada. Entonces, a modo de resumen, ¿qué necesito recordar? Lavado de manos frecuente, ¿no? Y lavar las manos, ¿por qué? No solo por tenerlas limpias, sino porque eso también reduce el riesgo de que yo pueda estar transmitiendo o llevándome microbios a través de las manos, llevarlos a la nariz, a los ojos o a la boca, ¿no? Entonces hay que estar atrás de nuestros niños en este tema. Promover una alimentación saludable, con una lactancia materna, idealmente los primeros 6 meses. Si pueden un poco más, genial, ¿no? Nuestras casas deben estar limpias, bien ventiladas, por lo menos 10 minutos al día, abrir ventanas, permitir que ese aire se renueve, que los gérmenes que están ahí cambie, se diluya, y eso va a ayudar a que enfermen menos nuestros niños, ¿no? Y el otro gran aliado de la salud en la población en general, ya no solo niños, es el tema de la vacunación. Entonces, con esto yo agradezco muchísimo a todos por su atención, a Claudia por la invitación, y quedamos abiertas con la doctora Patti a las preguntas o comentarios que ustedes desearan hacernos. Listo, Patti. Estamos atentos. Vamos a ver el chat. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí nos preguntan, Patti, ¿cómo diferenciar una alergia de un problema respiratorio como gripe? Luis, por favor, ¿podrías habilitarle el micrófono a la doctora Patti? Gracias. Ahora sí, ahora sí. Esta es una pregunta muy interesante, doctora Ceci, y yo creo que concuerda conmigo que no siempre es tan fácil. De lo que vemos diariamente, podríamos decir que, por ejemplo, un niño con rinitis alérgica, y la rinitis puede ser por un virus, puede ser infecciosa, puede ser alérgica, incluso hay rinitis medicamentosa, vasomotora, etc. Pero lo más frecuente que vemos en niños a partir de los 2 años es el debut de rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica tiene la característica de presentarse con moco, congestión, estornudos, picor en la nariz.
y se presenta generalmente en momentos específicos del día, ¿no? Es un niño que está por lo demás bien, pero cuando amanece, amanece con la nariz tapada, le pica la nariz, estornuda, y luego de eso va al colegio y está bien. Todo el día está bien. Llega en la noche, entra a su cuarto y nuevamente empiezan todos los síntomas nasales. Por lo demás, el niño no tose, no tiene fiebre, no tiene ningún otro síntoma y así puede estar semanas, meses, sobre todo en meses de invierno. Ese es un cuadro típico de rinitis alérgica. Y a diferencia, por ejemplo, de la rinitis viral o la rinitis infecciosa, donde aparece fiebre, ¿sí? Generalmente tiene un inicio agudo, el niño estaba bien, de pronto hace 2 días empieza con moquito en la nariz, ayer empieza con fiebre, hoy empieza a toser. Cuando hay fiebre, siempre estamos ante un cuadro infeccioso, probablemente un virus, si tiene un inicio corto, y esas son algunas cosas que nos ayudan a diferenciar, ¿no? El tiempo de enfermedad, en qué horario se presenta, si tiene inicio agudo, si se acompaña de fiebre. En base a eso, a veces hay algunas otras variaciones, a veces es un niño con rinitis alérgica que se resfría, se combinan las dos. No siempre es fácil, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Por eso siempre los pediatras preguntamos mucho cuándo empezó, si ha tenido contacto con alguien enfermo. Hacemos muchas preguntas para tratar de diferenciar entre estas entidades, ¿no? Excelente, realmente es muchas veces difícil, ¿no? Sobre todo cuando es el primer episodio, es el debut del niño con su rinitis, a veces uno se confunde. Pero para eso yo tomo un poco la presentación que has hecho, ¿no? Tener en cuenta la evolución de la enfermedad, ¿no? Como muy bien dices, un cuadro infeccioso va a tener un inicio y luego, en cuestión de unos días, esto comienza a ir desapareciendo hasta que finalmente se retira, ¿no? En cambio, las rinitis alérgicas sí tienden a ser un poquito más largas. Y sobre todo es súper importante que estén atentos en qué momentos es el que le viene, ¿no? Es típico, ¿no? Los horarios, como tú dices, o de repente trajeron un gato nuevo a la casa, mascota nueva, ¿no? Que también a veces es el cómo nos enteramos que los chicos tienen rinitis, o de repente, sobre todo sospechamos cuando los papás tienen antecedentes también de alergia o asma, dermatitis, ¿no? Es una pregunta súper interesante y podríamos seguir hablando de este tema toda la noche probablemente, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué alimentos no se debe dar a un niño con alergias? Bien, es una pregunta de todas las consultas, no sé, de 10 preguntan qué no puede comer mi niño, ¿no? Yo voy a hablar desde el punto de vista respiratorio. Probablemente, o sea, para la piel o para otro tipo de alergias, esto podría variar. Pero lo cierto es que con respecto a las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias, no hay una relación directa entre los alimentos y los síntomas respiratorios. No es una regla. A veces vemos pacientes que les han dicho que no coman 20 cosas. Generalmente los problemas respiratorios están asociados a temas del ambiente. La relación con la alimentación suele ser excepcional. ¿Qué es lo que se recomienda? En general, por ejemplo, un niño que tiene asma o rinitis alérgica, se recomienda que no coman comida chatarra, porque la comida chatarra es proinflamatoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, que sea la comida más sana, más natural que se pueda. Lo segundo es observar, a ver, si tengo un niño que cada vez que come fresa le silba el pecho, cada vez que come algún chocolate con esto se enroncha o se hinchan los ojos o tiene moco, cada vez que come un alimento, evito ese alimento. Pero suele ser la excepción, no es la regla. Cuando hablamos de alergias respiratorias, vamos a ver mucho el ambiente, ácaros de polvo, ventilación, humo, irritantes, virus. Con alimentos es la excepción. No hagamos dietas para los niños que tienen rinitis alérgica, que tienen asma. Recomendar comer lo más sano y observar si hay algún alimento en específico que le produce los síntomas. Excelente. Bueno, mi opinión como pediatra va bastante de la mano con lo que dice Pati, y definitivamente eso es algo que yo creo que es un común con nosotros, el tema de las alergias. Quizás como pediatra agregarles algo, ¿no? Que una de las cosas que facilita también la aparición de alergias es la exposición a.
Por ejemplo, uno, la exposición temprana a derivados de leche de vaca. Ya sabemos que está contraindicado que los niños menores de 1 año consuman leche de vaca, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Y después sabemos que hay ciertos grupos de alimentos que tienden a ser mucho más fácil desarrollar alergia, pero no es que todos los niños van a desarrollarla tampoco, ¿no? Pero quizás una de las muy comunes que estamos viendo ahora último crecer es el tema de la exposición temprana a la leche de vaca. Bueno, y se justifica en algunos escenarios las familias porque, bueno, el recurso económico, los costos, etcétera. Pero hay otras formas de cubrir eso sin exponerlos tanto, ¿no? Aquí hay otra pregunta, ¿cómo fortalecer su sistema inmunológico de un niño con rinitis alérgica? Este es un tema. Lo que pasa con los niños alérgicos en general es que tienden a tener cierto grado de inmunosupresión. Entonces, ese niño que se enferma un poquito más generalmente es un niño alérgico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 sistemas de defensa. Uno que nos protege contra virus y otro es el de alergias. TH1 y TH2. Ambos no están arriba nunca, ni ambos abajo. Entonces, ¿qué pasa? Un niño alérgico tiene su TH2 acá y el TH1 lo que hace es bajar, ¿no? Entonces, sí, son niños que tienen cierta forma de inmunosupresión, se enferman más y con más frecuencia estos virus se complican. Lo que se recomienda para mejorar su protección contra virus es desinflamar, o sea, tratar la rinitis alérgica, tratar el asma, desinflamar, porque usamos medicación para desinflamar las vías respiratorias y de esta manera su defensa contra virus mejora. Entonces vemos que un niño con asma que lleva medicación controladora, en realidad al final termina teniendo menos virus también por este mecanismo del sistema, de regulación del sistema inmunológico. Totalmente de acuerdo. Y el otro ahí elemento que ayuda muchísimo es, bueno, no alimentación, pero sí el tema de prevención a través de las vacunas. Con mayor razón, este paciente debería tener todas sus vacunas, ¿no? Porque un niño inflamado es un niño que es mucho más propenso a adquirir enfermedades en general, ¿no? Igual que nos pasa a los adultos. Excelente. Acá tenemos un cuadro de broncoespasmo. ¿En un cuadro de broncoespasmo puede comer de todo? Esa es una pregunta excelente para ti. Realmente me lo preguntan mucho y no hay ninguna evidencia científica que un niño con broncoespasmo no pueda comer un alimento en específico, ¿no? A ver, a veces me dicen, doctora, le doy leche y tose más. Pues evite la leche, ¿no? O sea, le doy esto y veo que tose más. Pues evite todo aquello que vea que cause más. Pero es en este niño en específico. No es algo que podamos generalizar porque no hay evidencia en la literatura de eso. Y con respecto a alimentos es mucho observar, ¿no? Excelente. Acá tenemos otra. Esos síntomas tiene mi niña de 9 años en las primeras... ok, está hablando del caso que referías de rinitis alérgica. Y luego le pasa rinitis alérgica, ¿cómo puede tratarlo? A ver, creo que acá sí he visto la pregunta. ¿Qué más tiene su pequeñita? 9 años. 9 años. Las primeras horas de la mañana y luego le pasa rinitis alérgica. Sí es probable, ¿no? Es probable si tiene solo moquito en las mañanas y el resto del día está bien, puede ser rinitis alérgica. A ver, con la salvedad de que no estamos evaluando a la pequeña. ¿Cómo tratarlo? O sea, lo primero es que si está teniendo síntomas matutinos, es importante que en la habitación de la pequeña, donde pasa 8 horas en la noche, se cuide el ambiente. La causa más común de rinitis alérgica o los desencadenantes más comunes son los ácaros del polvo. Y Lima es una ciudad húmeda y en la humedad hay ácaros. Entonces, tener en la habitación de su pequeña solo cama y mesa de noche. No peluches, no alfombras, no sofás, no libros, no ropa guardada abierta. Si tengo ropa guardada, tiene que estar con la puerta cerrada. Limpiar diariamente la habitación con trapo húmedo, trapear y ventilar bien. O sea, eso es lo primero, tratar de reducir la exposición a síntomas. Si los síntomas son intermitentes, es decir, 1 o 2 veces por semana, puedo usar algún antihistamínico, cetiricina,
para aliviar los síntomas. Si los síntomas son diarios o son más de 4 veces por semana, sí debería usar quizás algún spray nasal que tenga corticoide para poder desinflamar. Si este es el caso, si los síntomas son muy frecuentes, sí recomendaría que lo vea a su pediatra para que le pueda dejar medicación apropiada para eso. Ok, sí es súper importante la evaluación para poder tener un diagnóstico más preciso y tratarlo. Completamente de acuerdo. Acá nos ponen, ¿es posible disminuir la frecuencia con la que mi hijo se enferma? Desde el año pasado lleva enfermándose con gripe y tos ronca una vez al mes. De repente es un poco también esto de que sabemos que los chicos se van a enfermar y se enferman, tienen 10, 12, 14 cuadros al año y sí está dentro de lo normal. No sé si quieres comentar algo más, pasamos a la siguiente. Que hemos visto una bomba, ¿no? O sea, hemos estado los 2 años anteriores todos encerrados y todos han visto a los chicos tan bien, ha estado muy bien, de pronto empieza de no ir al colegio y es como, ¿qué pasó acá? No se enfermaba, estaba muy bien. Y es como dice la doctora Ceci, ¿no? Un niño sano puede tener hasta 14 cuadros virales, el primer año que va al nido, ¿no? Entonces, este ha sido como el primer año donde muchos chicos han ido al nido o han regresado. Así es. En el caso de un niño que presenta rinitis, ¿cómo actuar? Ya que en época de invierno esto puede jugar en contra de su salud. Yo creo que esa ya la has contestado también, ¿no? Hay que controlar la rinitis, sí. Sí, ok. Acá tenemos otra. Si al tener una semana o 2 semanas con gripe en niños y luego se le pasa, pero sigue quedando solo con mocos durante 1 mes o 2 meses, ¿es normal eso? Sí, mientras más pequeñito es el niño, más dura un cuadro viral y se estima que la tos, por ejemplo, de un resfrío común puede durar hasta 1 mes en un 10% de los niños. El moquito también puede ser persistente porque además lo que pasa en ellos es que se reinfectan muy fácilmente, ¿no? Entonces no se iban todos los síntomas y volvieron a aumentar. Y es que muchas veces ellos se reinfectan, ¿no? Realmente, a ver, si el niño está como 1 mes, tampoco es que se va a afectar si el niño come bien, si el niño crece bien, si el niño tiene buen ánimo. Quizás si la tos y el moco duran más de 1 mes, más de 1 mes y medio, deberían buscar evaluación porque sí hay algunas otras entidades que podrían estar complicando el cuadro, ¿no? Excelente. Acá nos preguntan cómo diferenciar una gripe de un resfriado. En realidad, ambas, sobre todo gripe y resfriado, es más, se confundían mucho y sabemos bien que son 2 entidades diferentes producidas por virus distintos. La gripe es la que nos preocupa, es la que puede tener mayor repercusión en cuanto a severidad, gravedad, incluso puede hasta matar a la persona, ¿no? Pero sin embargo en sus formas leves, porque es todo un abanico de formas de presentación, estas formas leves pueden ser indistinguibles de lo que es un resfrío. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Tendríamos que hacerle unas pruebas en laboratorio y ver qué virus es el que estamos encontrando. Sí. Esa sería probablemente en las formas leves, que son la mayoría de los casos. Sí. Bueno, va a ser básicamente manejo de los síntomas también, ¿no? Identificar signos de alarma en ambas, ¿no? Sí, en ambas situaciones. A ver, el hijo de esta persona, de Cintia, tiene 11 años, lo operaron de adenoides a los 5 y ahora tiene rinitis y por indicación médica usa por las noches, bueno, un corticoide inhalado. Ya lo usa como 3 meses. ¿Le hace daño usarlo tanto tiempo o crea alguna dependencia? Y por las noches es donde se congestiona más su nariz y le fastidia. Bueno, ese es donde más molesta. Sí, la rinitis alérgica suele ser una enfermedad crónica porque es una enfermedad que tiene mucho tiempo de duración. Los corticoides nasales en realidad son seguros de ser usados por periodos prolongados de tiempo. Dependencia, ninguna de estas medicaciones, ni los inhaladores, ni el spray nasal del tipo corticoide producen dependencia.
sí van a hacer su efecto mientras se lo usa. Una vez que uno quita la medicación, pues no tiene más efecto en el cuerpo, ¿no? Es importante que identifique de repente si tiene rinitis alérgica, a qué está sensibilizado, porque en base a eso pueden, además de las medidas ambientales que hemos comentado, ir, digamos, más a prevenir la exposición a todo aquello que pueda desencadenar síntomas, ¿no? Excelente. Aquí hay algunas preguntas sobre asma y el tratamiento. Definitivamente, acá nos comenta una mami que a su hijo le han recomendado el inhalador. Es la terapia de elección, ¿no? La medicación por vía inhalatoria. Si un paciente que tiene asma y está roncando, yo creo que, Pati, lo que necesita ese niño es una evaluación médica. Sí, cuando hay ronquidos, eso viene de vía aérea superior y podría ser que el niño tenga adenoides grandes, podría estar haciendo apnea obstructiva del sueño, podría tener rinitis alérgica no controlada, etcétera. Podría tener varias entidades que necesitamos que se controlen para que el asma se controle mejor. Y sí, Excelente. debería ser evaluado. Sí. Definitivamente. Acá nos están preguntando si un niño que tiene secreción nasal, tos, está resfriado, puede vacunarse. En realidad, un resfrío, que es una enfermedad benigna, que suele no estar complicada, no tiene ninguna contraindicación para vacunarse, ¿no? Entonces, más bien, no hay que perder la oportunidad si es que la tienen. Y para ir cerrando, nos preguntan qué tipo de deportes se recomiendan en los pacientes, las niñas y niños con enfermedades alérgicas, en la parte respiratoria, para de repente mejorar esto, ¿no? También es otra pregunta frecuente para los neumólogos. El deporte que le guste. Todos los deportes, sobre todo los aeróbicos, mejoran el crecimiento pulmonar, mejoran el acondicionamiento respiratorio. Es importante que si un niño hace deporte caliente, respire con la boca, con la nariz, no con la boca abierta. Y pues si tiene alguna enfermedad que requiere control como asma o rinitis alérgica, use esta medicación. Puede hacer cualquier deporte, todo deporte es beneficioso, todo deporte aeróbico lo va a ayudar. Excelente. Bueno, creo que ya hemos cubierto. Claudia, muchísimas Sí, gracias. Te dejo en la palabra. sí, Ceci, Patti, en nombre de la Asociación Peruano-China, muchísimas gracias por compartir una abundancia de información con nosotros. Por supuesto que primero prevenir y luego estar alertas ante la aparición de síntomas de las enfermedades respiratorias, jamás automedicarlos y, no muy importante, las vacunas. Para los que deseen contactar a las doctoras, les estamos colocando sus correos en el chat del Facebook, donde también tienen la oportunidad de volver a ver esta conferencia y sería grandioso que nos ayuden a compartir esta conferencia para que lleguen a quienes más lo necesitan. Patti y Ceci, sus palabras antes de despedirnos, por favor. Claro, en primer lugar agradecerte, Claudia, por la gentil invitación y la confianza para poder tratar este tema tan interesante. A todos ustedes por la paciencia que nos han tenido y por la rica participación, que realmente es sumamente motivadora. Desearles lo mejor, que se mantengan bien y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Patti. Yo también muy contenta, muy agradecida por la invitación. Me han gustado mucho las preguntas y espero que les sirva. Espero que esto sea de utilidad para todos ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias por su generosidad, en verdad. Nuestra próxima invitación para todos ustedes es para el jueves 9 de febrero a las 8 de la noche, que estarán con nosotros el doctor Daniel Koch, médico neuropediatra, y la doctora Ana María Castañeda, doctora en psicología, en la conferencia titulada Aprendamos a reconocer problemas de aprendizaje. Nos vemos entonces. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y tengan muy buenas noches.